cordial saludo. Mi nombre es Viviana Cortés. Les damos la bienvenida. Bueno, en nuestra línea del tiempo queremos presentarles todas esas normas, leyes, decretos que buscan garantizar el derecho a la educación, fortalecer los sistemas educativos y promover la igualdad, la equidad y el respeto. De lo cual surgen términos como integración escolar, inclusión educativa y educación inclusiva. En la siguiente línea del tiempo vamos a presentar estos avances normativos referentes a la evolución de la inclusión y pues todo ello con el propósito de comprender cómo se consolidaron estos acuerdos y cómo las prácticas pedagógicas fueron transformándose. De este modo, les damos la bienvenida y continuamos con el primer ciclo de nuestra línea del tiempo. Dando continuidad a nuestra línea del tiempo, vamos a hablar de la década entre 1948 y 1968. En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se proclamó la educación como un derecho fundamental. Ese mismo año nació la UNESCO y Colombia se hizo miembro. En el plano nacional, en estos años aún se pensaba en escuelas especiales para niños con discapacidad. Un paso importante se dio en 1960 con la Convención de la UNESCO contra la discriminación en la educación, que abrió la puerta hacia la integración. Y en Colombia, en 1968, se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En los años entre 1984 y 1989, Colombia avanzó con el decreto 1419 de 1984, que reguló la educación especial. También en 1989 se crearon los centros de integración popular orientados a la participación de las comunidades más vulnerables, entre ellos pues familias que tenían niños, niñas con discapacidad. En este mismo periodo, a nivel internacional, se reafirmaron derechos fundamentales con la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en Colombia. En los años entre 1990 y 1993, se marcó un cambio decisivo, ya que en 1990 en Tailandia se realiza la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. Comprometió a los países con el acceso universal a la educación. En Colombia, la Constitución Política de 1991, en su artículo 68, ordenó al Estado ofrecer educación especial para personas con limitaciones físicas o mentales y garantizar su integración a la vida social. Y en 1993 la ONU expidió las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que promovieron la integración en las escuelas regulares. Finalmente, un año clave es 1994, ya que en Colombia la Ley General de Educación, la Ley 115, reconoció la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, institucionalizando la integración escolar. Ese mismo año en España, la Declaración de Salamanca de la UNESCO proclamó que las escuelas inclusivas son el camino para atender la diversidad y garantizar la igualdad de oportunidades. Desde entonces, los estudiantes con discapacidad empezaron a ser incorporados a estas escuelas regulares y se hablaba de integración escolar. Y de esta forma los estudiantes debían adaptarse a la escuela y no de algún modo la escuela adaptar su currículo a ellos. Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Dana Marcela Saldarriaga Machado y actualmente estoy cursando la maestría en Educación Inclusiva. En este video presentaré una línea de tiempo que permite comprender cómo ha evolucionado el concepto de inclusión educativa, tanto a nivel internacional como en Colombia, desde el año 2000. Este recorrido nos muestra que la inclusión no surgió de manera espontánea, sino que es el resultado de compromisos internacionales, marcos legales, políticas nacionales que han transformado la manera en que entendemos y garantizamos el derecho a la educación.
En el año 2000, a nivel internacional, el Foro Mundial de Dakar, organizado por la UNESCO en el año 2000, marca un hito fundamental. En este evento se asumió el compromiso de lograr la educación para todos hacia el año 2015. Este foro planteó la necesidad de ampliar la cobertura educativa y garantizar la calidad de la educación básica, sobre todo en poblaciones que tradicionalmente habían existido y la habían excluido del sistema escolar. Podemos decir que este fue el punto de partida para hablar de inclusión en un sentido más amplio, entendida como la garantía de acceso a la educación, sin importar condiciones sociales, económicas, culturales de los estudiantes. Luego, en el año 2006, el reconocimiento de los derechos se da un gran avance con la aprobación por parte de la Organización de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado internacional reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la educación inclusiva, equitativa y de calidad en todos los niveles de la educación. Ese mismo año, Colombia firma y ratifica la convención a través de la Ley 1346 del 2009, comprometiéndose así a garantizar que su sistema educativo adopte medidas para la inclusión real de los estudiantes con discapacidad. Luego, en el año 2015, Conciliación de Políticas y Compromisos representa un momento clave para la comunidad internacional, en donde se adopta la Agenda de Educación 2030. Esta se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número 4 busca garantizar que la educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante todos los aspectos de la vida del niño. En Colombia, ese mismo año, el Ministerio de Educación Nacional formula la Política Pública de Educación Inclusiva. Esta política establece lineamientos e instrumentos para garantizar que los estudiantes diversos puedan acceder, permanecer y culminar con éxito toda su trayectoria educativa. Por otro lado, en el año 2017 se establece la reglamentación en Colombia. Se da un paso más trascendental con el decreto 1421, en el cual se reglamenta la atención a la educación de la población con discapacidad, estableciendo directrices claras para que las instituciones educativas ajusten sus prácticas pedagógicas, curriculares y la evaluación, eliminando todo tipo de barreras y garantizando la participación plena de todos sus estudiantes. Ese mismo año, la ONU y la UNESCO refuerzan nuevamente el compromiso global con la inclusión, destacando la necesidad de que todos los estados trabajen en políticas sostenibles que trasciendan los discursos, se reflejen en acciones concretas dentro y fuera de. Mi nombre es Carolina Monsalve. Continuando con la línea del tiempo, a partir del año 2006, con la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el concepto de educación inclusiva adquirió una nueva dimensión y se consolidó como un principio central en los sistemas educativos del mundo. Ya no hablamos solamente de permitir el acceso de ciertos estudiantes con discapacidades a las aulas, sino de transformar de manera integral la educación para que responda a la diversidad de todas las personas. Esto implica repensar las políticas, los currículos, la metodología y hasta la cultura escolar, con el fin de garantizar que nadie quede excluido por su condición física, su género, su lengua, su origen étnico o su situación socioeconómica. La inclusión entonces no se puede limitar a abrir las puertas de la escuela, sino a crear ambientes donde cada estudiante pueda aprender, participar y desarrollarse plenamente. En este sentido, la educación inclusiva se reconoce como un derecho humano y como un principio de justicia, porque asegura que todas las personas, sin excepción, tengan la oportunidad de acceder a una formación de calidad en igualdad de condiciones y con respecto a su diversidad. Como conclusiones tenemos entonces que la evolución de la integración hacia la inclusión representa un cambio de mirada en la educación. Antes se esperaba que el estudiante se adaptara a la escuela, pero ahora se reconoce que la necesidad de la escuela se transforme para todos. La inclusión exige eliminar barreras, valorar la diversidad y generar igualdad de oportunidades. Hoy la educación inclusiva
Se afirma como un derecho humano que impulsa sistemas educativos más justos y equitativos y participativos.